Bueno, vamos entonces a iniciar. Aquí está el libro. Y la primera unidad que viene ahí en el programa que les compartimos, pues es esta, ¿no? Que es la de vectores en el espacio, ¿sí? Yo quiero suponer que todos ustedes ya llevaron algo de vectores. Prácticamente, a ver, aquí dos cosas muy importantes. ¿Quiénes no han llevado álgebra lineal? Yo, profe. Miren, no pongan en el chat, les estoy preguntando, mejor respondan porque ahorita les estoy presentando el libro, no puedo ver la clase virtual para estar viendo quiénes levantan la mano. Sí, mejor, ¿quiénes ya llevaron, quiénes no han llevado álgebra lineal? Yo, profe. Yo, profe. Yo también, profe. Profe. Bueno, hay algunos que no lo han llevado, hay otros que sí, ¿verdad? ¿Quiénes sí lo han llevado? Yo, profe. Yo, profe. Bien, a ver, déjenme cerrar esto. Ok, bueno, a ver. Bueno, algunos sí lo han llevado. Bueno, aquí una cosa muy importante, fíjense bien. Ustedes vieron en álgebra lineal que también se habla de vectores. También se habla de vectores en álgebra lineal. De hecho, a partir de la tercera unidad, si mal no recuerdo, la tercera unidad es la de espacios vectoriales. Y entonces ahí ya se empieza a hablar de vectores. Una cosa muy importante, los vectores que se hablan en álgebra lineal básicamente son vectores matemáticos. Ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que los números reales son un espacio vectorial, ¿sí? Los números enteros son, pues, un subconjunto de los números reales. Los números reales sí son un espacio vectorial, ¿sí? Las coordenadas, bueno, ok, voy a analizar todavía lo de la cuestión de los números reales. Los números reales son un espacio vectorial. Recuerden que para que un conjunto de elementos matemáticos sea un espacio vectorial, tiene que satisfacer 10 axiomas, ¿sí? Esos 10 axiomas ya los conocemos, de hecho desde la primaria los hemos estado estudiando. Son 5 que se refieren a la suma y 5 que se refieren a la multiplicación. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿qué pasa con la resta? Bueno, lo que pasa es que la resta se puede considerar como una suma, pero donde el minuendo va a ser un número negativo, ¿sí? Entonces, al hablar de suma, podemos pensar que está incluida la resta. Incluso hay un concepto más general que se llama suma algebraica. Cuando tú hablas de suma algebraica, ya estás incluyendo tanto a la suma como tal, como a la resta, ¿no? De la misma forma, la división se puede visualizar como un caso de la particular de la multiplicación. ¿Por qué? Pues porque cuando tú divides el divisor, ¿verdad? Que es ese número prácticamente que el que divide al cociente, al dividendo. Recuerden que el dividendo viene siendo el numerador, el divisor viene siendo el denominador, ¿verdad? Si vemos la división como una fracción. Entonces, tú esa fracción, por las propiedades por la propiedad asociativa, se puede visualizar como el producto de dos factores, donde un factor va a ser el dividendo y el otro factor va a ser el recíproco o inverso multiplicativo del divisor. Entonces creo que queda claro todo esto, ¿verdad? Claro que en el caso de la división la idea es que el divisor sea diferente de cero. Todas esas cosas ya las hemos visto desde la primaria. En la primaria, por ejemplo, vimos las propiedades conmutativa, asociativa,
Miren, por ejemplo, las 5 propiedades que se refieren a la suma algebraica son la propiedad de cerradura, la propiedad de conmutativa de la suma, el elemento neutro aditivo, el inverso aditivo y la propiedad conmutativa. Esos son los 5 axiomas que se refieren a la suma. Y las de la multiplicación escalar, eso hay que decirlo, los otros 5 axiomas de la multiplicación escalar son también la propiedad de cerradura, la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva de la suma, la propiedad distributiva la propiedad conmutativa, o creo que no se las había comentado, la conmutativa, el elemento neutro multiplicativo, que es el 1, y el inverso multiplicativo también, ¿sí? Esos básicamente son estos 10 axiomas que deben de satisfacer los conjuntos de entidades matemáticas para que puedan considerarse espacios vectoriales. Esas propiedades, pues las hemos visto desde la primaria. En la primaria conocimos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, distributiva, elemento neutro, etcétera. Obviamente no les llamábamos axiomas, les llamábamos propiedades, pero a fin de cuentas una propiedad reúne las características de un axioma. Vamos a utilizar mucha terminología en matemáticas. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de axiomas. ¿Quién sabe qué es un axioma? Un axioma es algo que se da por hecho porque ya se sobreentiende, ¿no? Algo así. Tenía entendido que era. Efectivamente. Miren, la matemática es una ciencia. Digo, sabemos que es una ciencia la matemática. Nosotros lo llamamos matemáticas, aunque lo correcto sería llamarle matemática, ¿sí? Claro que si nos referimos como matemáticas, pues no, en realidad pues no estamos cometiendo pues algún error, ¿no? Si bien lo correcto es lo otro. La matemática es una ciencia que no es experimental. Sí, recuerden que las ciencias experimentales, como viene siendo la física, la química, incluso la biología, principalmente, son ciencias experimentales, porque de hecho se basan en el método científico. Y de hecho la experimentación es parte fundamental del método científico, ¿no? Por eso se les llaman ciencias experimentales. La matemática no se basa en el método científico, se basa en el método inductivo, ¿sí? Y el método inductivo es un método que va muy de acuerdo con la lógica. Yo esto se los he comentado mucho a sus compañeros en otras generaciones. La matemática, si bien es una ciencia que existe prácticamente desde la prehistoria, podemos pensarlo así. ¿Por qué digo desde la prehistoria? Porque recuerden que la historia empieza prácticamente cuando el hombre es capaz de escribir. ¿Sí? Una vez que se inventa la escritura ya se habla de historia. Si mal no recuerdo, ese es el hecho que fundamenta la existencia de la historia como tal. Y antes, pues se habla de la prehistoria. En la prehistoria, el hombre, pues aplicó la matemática. ¿Y por qué digo que aplicó la matemática? Porque la matemática tiene 2 ramas fundamentales o principales, de las cuales prácticamente se derivan todas las otras. Y estas 2 ramas son la geometría y la aritmética. La geometría, pues básicamente estudia las formas, ¿sí? Hablar de formas, pues hablamos, por ejemplo, de espacio, ¿sí? Vamos a ver precisamente que hay varios espacios. Básicamente lo que determina el espacio es el concepto de dimensión. Entonces, por ejemplo, tenemos el espacio unidimensional, que básicamente lo define el largo, ¿no? El largo. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de
de líneas. Obviamente tenemos el espacio bidimensional, ya cuando hablamos, por ejemplo, de superficies, son 2 dimensiones, ustedes recuerdan eso, y obviamente aquí ya tenemos lo que vienen siendo las figuras, ¿no? Que vienen siendo, por ejemplo, los polígonos, el círculo, etcétera, ¿no? Ese tipo de figuras que hacen relación al espacio bidimensional. Y el espacio tridimensional, bueno, ya son 3 dimensiones, aquí ya estamos hablando de volumen, y las formas vienen siendo los sólidos, por ejemplo, las pirámides, los poliedros, los paralelepípedos, la esfera, etcétera, ¿sí? Y obviamente tenemos espacios de más dimensiones, pero estos ya no los podemos visualizar, ¿sí? Nosotros somos entes de 3 dimensiones. Ya 4 dimensiones no las podemos ver. Si bien todavía 4 dimensiones podemos representarlas, podemos hacer alguna representación por ahí un poquito, pues, informal, pero que sí nos da la idea de 4 dimensiones, sobre todo cuando se habla del famoso espacio-tiempo de la teoría de la relatividad. Pero ya 5 dimensiones, ya en adelante, pues prácticamente es imposible de que los visualicemos, si bien sí podemos hacer matemáticas con espacios de n dimensiones. Eso definitivamente es un hecho, ¿no? Aquí vamos a estudiar solamente hasta el espacio tridimensional. Ya el estudio de espacios de 4 dimensiones en adelante, ya se ven en otras ramas de la matemática que no forman parte del plan de estudios de licenciatura en ingeniería. Si bien se puede hacer referencia de algunos conceptos, en algunas ramas de la ingeniería, por ejemplo, medio continuo, que es una materia que se lleva, por ejemplo, en ingeniería mecánica, en ingeniería de materiales, en ingeniería aeroespacial, se llevan esos conceptos de mecánica de fluidos, de medio continuo, y allí algunos conceptos principales para estudiar ya espacios de más dimensiones se utilizan, por ejemplo, el concepto de tensor, ¿no? El concepto de tensor es un concepto muy general. De hecho, los vectores básicamente son un caso particular de los tensores. Obviamente este tipo de entidades sí ya deben de formar parte del estudio de la licenciatura en ingeniería. Yo considero que ya. Yo lo he visto en la maestría y es un concepto, créanme, lo que no es tan sencillo de entender, ¿eh? Sí es un concepto complicado, ya son matemáticas ya avanzadas, pero hay que entrarle porque ese tipo de herramientas son las que se utilizan sobre todo para ya cuestiones ya muy profundas, ¿no? Eh, ya de tecnologías de alto impacto, entonces sí hay que entrarle por ese lado. Bueno, ¿por qué les estoy echando todo este choro? Porque lo que se ve en álgebra lineal es que cualquier conjunto de entidades matemáticas que satisfagan esos 10 axiomas, que por cierto les voy a pasar un material ahí para que se revise bien el concepto de axioma, de teorema, de corolario, de postulado, porque yo les estaba diciendo que la lógica es una ciencia hermana de la matemática. Y creo que ya me estoy brincando, estoy cerrando muy feo, porque yo les estaba hablando de la geometría y de la aritmética. Esto aparece prácticamente en la prehistoria, ¿no? Las pinturas rupestres, incluso podemos pensar que ya el hombre de esa época, pues era capaz de contar, ¿verdad? O sea, sabía, por ejemplo, cuántos guerreros o cazadores se necesitan para, pues para poder capturar a cierto animal y poder, por ejemplo, comer, ¿no? O hacerse de pues de materiales necesarios, como pueden ser la piel, como pueden ser los huesos, etcétera, ¿sí? Eh, Incluso es muy seguro que esa idea vaga de contar le haya permitido saber si necesitaría aliarse con otras tribus o
si en caso de alguna confrontación, pues necesitaban aliarse con otras, ¿verdad? O simple y sencillamente ellos podrían hacer frente a una invasión o alguna situación de esas, ¿verdad? Ahí está la idea de la aritmética y la idea de la geometría, ¿sí? Y las grandes culturas de la antigüedad pues desarrollaron las matemáticas. Básicamente la principal cultura de la antigüedad, incluso la que se considera como la cultura donde surge la civilización como la conocemos, pues es la Babilonia, ¿sí? La cultura babilónica, que eh, aparece en la Mesopotamia, ¿no? Sí recuerdan eso. Esa es la cultura más antigua. De hecho, ahí es donde aparecen las primeras grandes ciudades. Sí, recuerden que anteriormente pues, el hombre era nómada y posteriormente se vuelve sedentario, y al hacerse sedentario es lo que permite el surgimiento de ciudades, posteriormente de ciudades-estados y finalmente reinos o naciones. Entonces, eso es muy importante. Y esto se da precisamente en Babilonia, ¿no? En la cultura babilónica. No sé si alguien recuerda en qué país actualmente es este. No, profe. No, profe, la verdad no. Pues muy mal, porque eso es cultura general. ¿Quién sabe? ¿En qué país de la actualidad aparece esa cultura? ¿Cómo se llama el país actualmente? Digo, no lo llamamos Babilonia, ¿verdad? Tiene otro nombre. O Mesopotamia, ¿verdad? Irak. Sí, Bueno, es lo que viene siendo actualmente Irak. Allí es donde aparece la primera gran cultura de la antigüedad. Y los babilonios hicieron grandes contribuciones a la matemática, ¿eh? Grandes contribuciones a la matemática. De hecho, tenían un sistema de numeración muy avanzado porque era un sistema de numeración posicional, base 60. De hecho, ellos nos legaron la forma de medir el sistema con el que medimos los ángulos. Es el sistema sexagesimal que seguimos utilizando hasta la fecha. Y obviamente hicieron grandes contribuciones a lo que viene siendo la astronomía, a lo que viene siendo la geometría, ¿sí? Y claro, también a la aritmética. Otra cultura importante, pues son los egipcios. Si bien tenían un sistema de numeración bastante primitivo, porque era aditivo, ¿sí? Pues también podemos pensar que hicieron contribuciones, pero pocas como la Babilonia, ¿eh? Como la Babilonia, como la Fenicia. Y obviamente después viene la cultura que prácticamente le podemos llamar como la cultura madre de la civilización occidental, incluso de la oriental también, ¿sí? Que es la cultura griega, ¿sí? Los griegos eh, son definitivamente quienes fundamentan, le dan forma a la cultura occidental. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué esto podemos afirmarlo? Porque prácticamente ahí es donde surge la democracia, surge la política como la conocemos. Ojo, la política no es mala, los que son malos son los hombres, somos, pero la política es buena, la política es necesaria porque es una forma en cómo podemos pues conseguir una nación correcta, una nación para todos, ¿no? Es el hombre quien hace tonterías, quien es corrupto, quien hace sandeces. Perdón la palabra, pero es que esto es así, ¿eh? Entonces, pues en la cultura griega se fundamentan muchísimas cosas. El arte, la política, la filosofía, las ciencias como tal. No olvidemos que en esa cultura se desarrolla, por ejemplo, mucho la astronomía, mucho la ingeniería y sobre todo la matemática. Y de hecho, los padres de las dos principales ramas de la matemática que ya dijimos, que es
la geometría y la aritmética, son griegos. Si bien ya miles de años antes, con los babilonios, pues ya se había, incluso en la prehistoria, pues ya se conocía la geometría y se conocía la aritmética. ¿Y por qué digo esto? Porque el padre de la geometría es un matemático que se llama Euclides. ¿Sí? Les voy a pasar un material para que me lo estudien y les voy a hacer examen de eso. Euclides es el padre de la geometría. Incluso él establece 10 postulados en los cuales descansa la geometría, por eso se le conoce como padre de la geometría, ¿no? Euclides. Y esos postulados o axiomas son, como decía su compañero, verdades tan evidentes que no necesitan demostrarse. ¿Sí? Es decir, debemos de partir de hechos evidentes que no necesiten demostración. Así es como funciona el método de la lógica, que también es una ciencia inductiva. ¿Y por qué se le llama método inductivo? Porque precisamente a partir de verdades evidentes en sí mismas, como son los axiomas y postulados, podemos nosotros generar nuevos conocimientos más complejos a partir de estas verdades. Y esas nuevas verdades que obtenemos son los teoremas. Los teoremas vienen siendo las leyes en matemáticas, ¿sí? Ustedes conocen muchos teoremas y de hecho vamos a estudiar y vamos a ver que existen muchos teoremas. Aquí lo podemos ver en la página que les estoy mostrando. Los teoremas vienen siendo las leyes en matemáticas y son demostrables también, ¿verdad? Entonces, vean cómo la matemática es hermana gemela de la lógica, porque quien llevó la materia de lógica en la preparatoria sabrá que en lógica existe el concepto de idea, el concepto, por ejemplo, de enunciado, de raciocinio, de silogismo también, ¿no? Entonces, prácticamente los raciocinios vienen siendo los teoremas, ¿sí? Porque a partir de los raciocinios es como obtenemos nuevas verdades, ¿no? Sabemos si lo que estamos afirmando es correcto o verdadero, ¿no? Que esa es precisamente la idea de la lógica. La lógica es la ciencia que nos permite obtener pensamientos correctos y verdaderos, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, el concepto de correcto es aquello que va de acuerdo a la razón y lo verdadero es aquello que va de acuerdo a la realidad, ¿sí? Por eso es muy importante que si vamos a estudiar matemáticas, sepamos que es una ciencia hermana de la lógica, porque si, por ejemplo, en matemáticas tenemos los axiomas o postulados, en la lógica tenemos los primeros principios, son equivalentes, ¿sí? Y si en matemáticas tenemos los teoremas, en lógica vienen siendo los raciocinios o incluso silogismos también. Así que el silogismo es una forma de raciocinio. Por eso es que la matemática pues es una ciencia muy importante. Y fíjense, tan importante es que prácticamente sin esta ciencia que no es experimental, las ciencias experimentales no tendrían razón de ser. O vamos, bueno, a lo mejor aquí rectifico lo que dije, porque creo que no es correcto. No tanto que no tengan razón de ser, sino que su campo de estudio estaría muy limitado, porque todas ellas, acuérdense que hablamos de la física, de la biología, de la química, de la astronomía, de la astrofísica, incluso ya las ciencias técnicas como las ingenierías necesitan de la matemática. ¿Sí? Forzosamente necesitan de la matemática. Yo por ahí recuerdo que hay un libro que es de secundaria que se llama Física Conceptual, ¿sí? Es un muy buen libro, eso hay que decirlo, pero prácticamente ese libro no tiene tiene muy pocas fórmulas, ¿sí? Son puros conceptos. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la mecánica? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la aceleración? Pero no tiene problemas. Entonces, si se fijan, el hecho de que no contemos con la matemática como herramienta para describir el objeto
formal de la física, pues nos limita muchísimo, porque nos quedamos nada más en el concepto. En cambio, cuando tenemos ya algo matemático, una ley descrita en forma matemática, prácticamente esto es como si fuera un telescopio, ¿no? Que nos permite ver mucho más lejos. Es decir, hablemos de una ley de física, por ejemplo, la ley de la caída libre, ¿sí? Ustedes saben que existe una definición. Dice, en el vacío, dos objetos de diferente masa, si son soltados de la misma altura, tardan el mismo tiempo en caer y llegan al nivel más bajo con la misma velocidad en el vacío, ¿sí? Ok, no, pues sí está súper bien, ya me la aprendí, súper genial, ¿no? Pero, ¿cómo le puedo yo dar una aplicación? Necesito matemáticas, necesito una expresión matemática. Y las expresiones matemáticas son precisamente las fórmulas de que la altura es la velocidad inicial por tiempo, más menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, o bien la velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces aceleración por distancia, ¿sí? Ahí ya tengo yo esas herramientas matemáticas que me permiten entender con mayor profundidad el hecho que se está analizando. Todas estas ciencias necesitan a la matemática y la ingeniería también. La ingeniería no podría avanzar. Cuando nosotros hablamos de ingeniería, estamos hablando de tecnología, básicamente, ¿sí? Es decir, la tecnología necesita propiamente de la ingeniería, como también necesita de la ciencia, ¿sí? Podemos pensar que la ingeniería es la ciencia aplicada, ¿no? ¿Sí? La ciencia aplicada. Y necesita de estas dos, ¿no? Y bueno, la tecnología es lo que nos permite crecer como sociedad, que vayamos teniendo cada vez pues las herramientas para poder vivir mejor. Por ejemplo, la electricidad, las computadoras, los vehículos, los medios de comunicación, ¿sí? Son fruto de la tecnología. Sin embargo, aquí viene una cosa muy importante, ¿sí? No hay que perder de vista que la tecnología debe de servir al ser humano. Debe de servir al ser humano, no lo debe de destruir, ¿sí? Y la tecnología no es mala. La tecnología no es mala. Incluso, fíjense bien, ahorita que estamos hablando de los griegos no solamente nos legaron la matemáticas, nos legaron la filosofía. Y bueno, una de las ramas de la filosofía es la lógica. Y sin la lógica, difícilmente la matemática se hubiera consolidado. Sí, porque básicamente utilizan casi la misma forma. Y también hay precisamente otra de las ramas de la filosofía, que es la ética. Y en la ética se habla de que la ciencia es amoral. Ojo, amoral. ¿Qué significa que la ciencia es amoral? Que no es ni buena ni mala. Debe ser buena. En un momento dado, quien le da el carácter de que sea utilizada para bien o para mal es el hombre. Pero la ciencia y la tecnología como tal son amorales. Pero ojo, nosotros utilizamos la palabra amoral para referirnos a algo que es malo. Eso no es correcto. En dado caso, la palabra correcta sería inmoral. Es muy diferente inmoral a amoral. La ciencia y la tecnología son amorales, porque solamente lo que puede ser moral, pues es algo que se haga con libertad. De hecho, la libertad es fundamental para que podamos nosotros hacer los actos humanos, ¿no? Que son los que se pueden catalogar como malos o buenos. Entonces, la tecnología no es ni buena ni mala. Nosotros somos quien le damos ese uso, entonces siempre hay que utilizarlo para bien. Eso hay que entenderlo, ¿no? Y sobre todo nosotros que nos estamos preparando para ser ingenieros,
Pues esa es una de las misiones precisamente de la ingeniería, ¿no? Mejorar, optimizar, generar tecnología. Entonces, eso es algo que no se debe de perder de vista. La energía nuclear puede ser buena. ¿Por qué puede ser buena? Pues porque es limpia, podemos generar mucho más energía eléctrica que una planta termoeléctrica, ¿sí? Una planta termoeléctrica contamina mucho, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque quema generalmente combustibles fósiles. En cambio, una planta de energía nuclear, pues es más limpia, ¿no? Es más limpia. Nuestro planeta es muy sabio. Nuestro planeta, bueno, sabio porque no es porque piense, ¿verdad? Sino porque está regido por leyes que permiten mantenerlo. Claro, nosotros también hay que cuidarlo, ¿verdad? También hay que poner de nuestra parte. Y no creer en muchas cosas que por ahí se mencionan. Esto también es necesario. Pero claro, también la energía eléctrica se puede utilizar con otros usos malos, ¿no? Como por ejemplo en las guerras, ¿sí? Por eso es que nosotros somos quienes damos ese uso y pues la idea es que sea para bien, ¿no? La tecnología es buena, ¿no? Y sobre todo que la tecnología es fruto del pensamiento humano, como es el arte, como es pues el conocimiento como tal. Bueno, pero después de todo este choro, partamos de una cosa. Los espacios vectoriales son estos conjuntos de entidades matemáticas que cumplen esos 10 axiomas y todo elemento que constituye o que está incluido en ese conjunto se llaman vectores. Acabamos de ver que los números reales, ¿sí? Es un espacio vectorial porque satisface esos 10 axiomas. Luego entonces, cada número real es un vector. Fíjense que es un vector, pero es un vector matemático. De la misma manera, las funciones de variable real, porque recuerden que también hay funciones de variable compleja, aunque estos se ven en otras matemáticas un poquito más avanzadas, también constituyen un espacio vectorial. Luego entonces las funciones son vectores, ¿sí? Es decir, una función cuadrática es un espacio vectorial. Perdón, es un vector porque forma parte de un espacio vectorial. Y lo mismo podemos hablar de los puntos en el plano, los puntos en el espacio tridimensional, los puntos en el espacio tridimensional son vectores. Entonces, estos son vectores matemáticos. ¿Y por qué les comento esto? Porque nosotros tenemos la idea de vector de física. En esa materia padrísima, que prácticamente desde la secundaria se ve, la materia de física, vimos el concepto de vector, pero nos decían nuestros libros de secundaria que un vector era una entidad que tenía 4 elementos fundamentales, que son magnitud o intensidad, sentido, dirección y punto de aplicación. Esos son los 4 elementos de un vector. Y decíamos, existen magnitudes vectoriales y existen magnitudes escalares. Y las magnitudes vectoriales son las que tienen esos 4 elementos y ejemplos son la velocidad, el peso, la fuerza, el impulso, el momentum, la torca, el campo eléctrico, el campo magnético, y estábamos bien contentos y decíamos, las magnitudes escalares son las que tienen un número y una unidad. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la temperatura, el calor, esos son escalares. Qué padre lección de física, ¿no? Y estábamos bien contentos con nuestra clase de física, ¿sí? Pero esos son vectores físicos y hay que entender esa diferencia. Hay vectores matemáticos y vectores físicos. Dijimos que las funciones son vectores,
y también las matrices son vectores. Pero las matrices no tienen dirección, no tienen sentido, no tienen punto de aplicación. Los números reales tampoco tienen sentido. Claro que si los ponemos en el eje real, pues ya nos podemos ubicar, pero ese no es el sentido de la física, porque el sentido es para dónde va. Y si tú pones el número 6, pues no sabes para dónde va, simplemente es un puntito. Pero lo que pasa es que esos son vectores matemáticos. Eso hay que entenderlo, ¿sí? Los vectores matemáticos son aquellos que satisfacen, bueno, son entidades matemáticas que forman o que están incluidos, forman parte de o están incluidos en un espacio vectorial. Y un espacio vectorial satisface esos 10 axiomas. Y un vector en física es una entidad que reúne esas 4 características principales: magnitud o intensidad, sentido, dirección y punto de aplicación. ¿Queda claro? Sí, profe. Ahora, aquí obviamente vamos a pesar de que estamos en una materia de matemáticas, prácticamente todo lo que vamos a ver van a ser vectores desde el punto de vista físico. ¿Sí? Prácticamente vamos a ver el concepto de vector físico. Ahora, una cosa muy importante. Podemos decir que los vectores físicos son un subconjunto de los vectores matemáticos. Eso sí podemos también decirlo. ¿Sí? Pero vamos a analizar aquí el concepto de vector desde el punto de vista de la física. Bien. Ahora, nosotros sabemos que los vectores, a ver, aquí sí voy a tener que explicar acá al frente. A ver. No, que pinte más. Fíjense bien, los vectores en física ya dijimos que vamos a ver como máximo los del espacio tridimensional. Y básicamente nos vamos a centrar en los vectores en R2 y en R3. ¿Qué viene siendo R2? R2 a ver. Número de renglones menores o iguales a 2. No, espérese, no se emocione, ya la anda errando, espérese. A ver, fíjense bien. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Bien, tenemos Sí, profe. R2 y tenemos R3 y tenemos también R, ¿sí? Recuerden que R, pues es el conjunto de los números reales, ¿no? ¿Sí o no? R es el conjunto Sí, de los profe. números reales. R2 es el espacio bidimensional. Bidimensional. ¿Sí? Y el espacio bidimensional se representa por medio de puntos en R2, los cuales tienen esta forma. A ver, déjenme cambiar de plumón. Aquí tengo muchos plumones, o sea, no crean que no tengo. Y los puntos en R2 se representan con una letra y entre paréntesis ponemos sus coordenadas, ¿sí? De hecho, específicamente en R2, la primera coordenada se llama abscisa, la segunda coordenada se llama ordenada. En R3 estamos hablando de el espacio tridimensional. ¿Sí? Y obviamente el espacio tridimensional está constituido por puntos que tienen esta forma, X, Y, Z. ¿Sí? Obviamente, en los números reales, podemos también hablar del espacio unidimensional.
unidimensional. Y obviamente el espacio unidimensional pues nada más se representa por un punto. Una cosa muy importante, y esto hay que entenderlo, la matemática tiene orden. El orden es importante. Si nosotros no respetamos el orden no se puede. Cuidado con las cuestiones de las anarquías. La anarquía no hay orden. Y eso da origen a los problemas y da origen a muchas cosas como destrucciones, y habrá quien me diga, no, pero es que es un cambio y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque los puntos siempre se representan con letras mayúsculas independientemente del espacio. Si yo, por ejemplo, no, miren, difícilmente van a encontrar un libro donde un punto lo representen con letra minúscula o lo representen con una letra griega. No, siempre son con letras mayúsculas y obviamente pues del alfabeto que utilizamos, ¿sí? De nuestro alfabeto. Obviamente pues en los rusos tienen un alfabeto distinto, los japoneses tienen un alfabeto distinto, pero todo el alfabeto occidental, el que nosotros utilizamos, utilizamos mayúsculas. Yo no dudo que, por ejemplo, en los libros rusos, de hecho no me he fijado, pues también sean mayúsculas, pero con su alfabeto. Sí, eso hay que entenderlo. Ahora, los números reales, el espacio unidimensional, básicamente es el famoso eje real, ¿sí? El eje real, pues es una línea donde colocamos los números. Recuerden que necesitamos una referencia que se llama origen, y ese origen es el 0, y a la derecha tenemos los positivos, a la izquierda los negativos. Obviamente, ahí podemos hablar de los números enteros, los números racionales, irracionales, etcétera, ¿sí? Y le ponemos una flechita indicando hacia dónde va aumentando el valor del número. El espacio bidimensional, pues es el famoso plano cartesiano, o también se le conoce como es plano cartesiano o plano plano cartesiano, que tiene otro nombre también. ¿Recuerdan cuál es? ¿No recuerdan? No, profe. ¿No? Bueno, plano cartesiano, iba a decir plano complejo, pero no es adecuado llamarle plano complejo, porque estamos en el campo de los números reales. Una cosa muy importante, vamos a trabajar en el campo de los números reales, es decir, las coordenadas de estos puntos van a ser reales. Recuerden, quienes ya llevaron álgebra lineal, también existe el famoso plano complejo, sí, pero ese es para números complejos. Bien, este es el espacio bidimensional y este es el espacio tridimensional, ¿sí? Este es el espacio tridimensional. Recuerden que la flecha indica hacia dónde va creciendo la coordenada. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Y obviamente tenemos el origen. El origen es un punto que nos sirve de referencia para ubicar todos los puntos que están en el espacio. Una cosa muy importante es que el origen, ya lo dijimos, es un punto, por lo tanto, se tiene que representar con una letra y específicamente va a ser la letra O. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que al origen se le da la letra O, ¿sí? Y esas son las diferentes coordenadas. Bien, estos son los espacios unidimensional, bidimensional, tridimensional. Y obviamente R está relacionado con unidimensional, R2 con bidimensional, R3 con tridimensional. Pero podemos hablar de R4, R3, R5, R6 hasta Rn. Y van a ser puntos en el espacio n-dimensional
Y lo que va a caracterizar a los puntos en esos espacios es que van a tener tantas coordenadas como sea la dimensión de dicho espacio. Ustedes ven que en el espacio unidimensional, pues nada más hay una dimensión. En el bidimensional son 2 dimensiones, tenemos 2 coordenadas. En el tridimensional van a ser 3 coordenadas. En tetradimensional 4 coordenadas y así sucesivamente. Bien. Pero en el caso de los vectores, se suele llamar B vector. Acuérdense que los vectores en física se representan con letras negritas o con una letra que tiene una flecha arriba. Ya con eso también indicas que es un vector. Obviamente el utilizar letras negritas a mí se me va a complicar mucho, porque como estoy utilizando plumón, ¿verdad? Yo podía remarcar, pero al parecer no estoy hablando de una cantidad vectorial. Luego entonces voy a utilizar aquella que utiliza con la flechita en su parte superior. Entonces tenemos a B, tenemos a B2 y tenemos a B3. Estos son los conjuntos de los vectores en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Aquí nos vamos a enfrascar más en estos dos, ¿sí? Vectores en 2 dimensiones, o lo que viene siendo vectores en el plano y vectores en el espacio. En el lenguaje coloquial, incluso no necesariamente coloquial o de la vida diaria, sino también de la matemática, cuando hablamos de plano, inmediatamente lo relacionamos con 2 dimensiones. Y está bien, ¿sí? Vectores en el plano. Pero estamos diciendo que si son 2 dimensiones, entonces podemos hablar del espacio bidimensional. Por lo tanto, vectores en el plano es lo mismo que decir vectores en el espacio bidimensional. De igual forma, vectores en el espacio, nosotros cuando hablamos de espacio estamos diciendo que son 3 dimensiones, pero ya dijimos que las dimensiones pueden ser tantas como sean, ¿sí? Si bien nosotros siempre lo relacionamos con 3 de forma cotidiana, al hablar de vectores en el espacio estaremos diciendo que son vectores en el espacio tridimensional, que viene siendo esto, ¿sí? Bien, ahora, también sabemos de la secundaria, yo espero que sí lo hayan visto, ¿verdad? Esos años maravillosos de la secundaria. Prácticamente en la secundaria se vieron vectores en el plano, o vectores en R2. Ya en la preparatoria, o incluso aquí ya en sus materias de física, es cuando empezaron a ver vectores en R3, o vectores en el espacio tridimensional. Específicamente vamos a partir de los vectores en el plano, es decir, en R2. Por lo tanto, son los vectores que pertenecen a B2. Y obviamente para esos vectores, pues hablamos del famoso plano cartesiano, ¿verdad? Eje X, eje Y. Sabemos que los vectores, según lo vimos en la secundaria, se representan con una flecha, ¿verdad? Esta flechita indica el sentido. El tamaño de la flecha indica su magnitud o intensidad. El ángulo que forma el vector con respecto al horizontal medida en sentido positivo representa la dirección. Y el punto donde inicia es el punto de aplicación. Y ahí están los 4 elementos que constituyen a los vectores, ¿sí? Incluso en la secundaria se decía, utiliza una escala, que cada centímetro valga 10 newtons, o 1 newton, y entonces si tu vector tiene una magnitud de 5 newtons, significa que debe de medir 5 centímetros. Todas esas cosas ustedes las vieron, ¿sí? Bien. Sabemos entonces que los vectores en el plano necesitan de una inclinación o de un ángulo que le vamos a llamar teta, ¿sí? Siempre ese ángulo, por cuestiones prácticas, por cuestiones ya de convención, se debe de medir con respecto al horizontal, es decir, con respecto a en dirección paralela al eje X, o sea, con respecto al horizontal, y lo podemos medir
en sentido positivo o en sentido negativo. El sentido positivo es el que es contrario a las manecillas de reloj, ¿sí? Y el sentido negativo es el sentido de las manecillas de reloj. ¿Cuál es el correcto? Generalmente los libros aconsejan que sea en sentido positivo. Sin embargo, esto va a depender también de algunas cuestiones prácticas, ¿sí? A veces va a ser necesario hacerlo en sentido negativo. De hecho, vamos a ver algunos problemas de eso. Ahora, todo vector en R2 tiene componentes, pero creo que ya se me acabó el tiempo, ya son las 5:1. Bueno, a ver, nada más finalizo rápidamente. A los vectores hay que nombrarlos, hay que darles un nombre. Por ejemplo, vamos a llamar a este vector A, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, al utilizar esta cuestión de la horizontal, podemos definir un triángulo rectángulo donde ese triángulo rectángulo, su hipotenusa va a ser la magnitud o intensidad del vector, ¿sí? Y los catetos van a ser algo muy importante que se llama componentes. Las componentes van a ser proyecciones, lo vamos a ver más adelante, proyecciones del vector sobre los ejes X y Y, respectivamente. Entonces, en el caso de R2 vamos a tener dos componentes que van a ser AX y AY. Nótese cómo las componentes no las estoy definiendo como vector, las estoy definiendo como escalar, puesto que no les estoy poniendo flecha. Ahora, la notación de los vectores que los libros generalmente utilizan es esta. ¿Sí? Ojo, son estos símbolos, no son paréntesis. No son paréntesis. Los paréntesis son para puntos. Los puntos son vectores matemáticos, pero aquí estamos hablando de vectores físicos. Tiene que ser esta notación. Y las componentes son escalares. Ahora, si aplicamos aquí trigonometría, la componente en X va a ser la hipotenusa que viene siendo la magnitud del vector. La magnitud del vector se representa de esta forma, con valor absoluto de A. Obviamente va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, aplicando el teorema de Pitágoras, y aplicando trigonometría, la componente en X es la magnitud por el coseno del ángulo, y la componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo. ¿Sí? Eso creo que ya lo saben, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Sí, profe. Bueno, Bueno, pues, una disculpa, profe, pero yo sí me tengo que retirar. Que sí, de hecho tengo unas ya acabamos. Les pido una disculpa por robarme unos minutitos. Mañana continuamos. Váyanse consiguiendo el libro, por favor. Mañana vamos a entrar un poco más rápido y con más velocidad. Que pasen buena tarde. Fue un placer. Igualmente, profe. Hasta Luego, luego. profe, Gracias, luego, profe. profe. Gracias. Mañana.